Buenas noches, ¿qué tal? Un miércoles más, un miércoles que es la festividad de todos los difuntos y todos en casa tenemos a alguien que nos falta. Así que este programa hoy va dedicado para ellos. Me acompañan en este viaje el señor Moraleda. Buenas noches. Buenas noches. Señor... ¡Ay, que me queda en blanco! Miguel Alfonso, por Dios, que estamos todo el día hablando. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, señor Marmolejo. Muy buenas noches. ¿Cómo tal? Cuéntenos qué es lo que tenemos esta noche. Bueno, pues esta noche tenemos muchas cosas, Vamos a hacer un... Y a muchas con enjundia. Sí. Vamos a dejarlo para el final, ¿vale? Venga. Porque como es el primer bloque, vamos a hablar con el que ha sido designado recientemente el cartelista de la Semana Santa de Málaga, con Pablo Cortés del Pueblo, que es buen amigo, nos alegramos muchísimo de que haya sido de esta forma. También vamos a hablar de música, redes sociales siempre está ahí. ¿Hay que hablar de música? Pues no hemos buscado a alguien que sabe muchísimo de música, como es Arturo Cáceres. También vamos a tener el charco por partida doble, porque la semana pasada, bueno, tuvimos algún problemilla, y vamos a retomarlo con Poli Guerrero y con José Miguel Ramírez, que además habla de una cosa de mucha actualidad, como son las elecciones cofrades en general, y además él está muy involucrado porque es secretario de las elecciones del rescate que esta misma tarde habrán tenido lugar. Vamos a hablar también de la serie de Castellanos, ¿vale? Que vamos a tener a Pepe Jiménez, y vamos a empezar el programa pues con el Sanedrín de Miguel Alfonso, que nos trae a... Preséntelo usted mismo. Bueno, pues yo creo que, como siempre digo, la Semana Santa actual se basa en personas que han trabajado durante muchos años por ella, en la historia. Pues si no tenemos historia, no sabemos de dónde venimos. Y hoy tenemos una persona muy importante, que es la Semana Santa de Málaga, que es Francisco Fernández Berni, que fue presidente de la agrupación de cofradías durante 2 años y fue 10 años hermano mayor de la congregación de Mena. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Pues Buenas noches, don Francisco. ¿Cómo se ven ahora? Le hago siempre la misma pregunta a todos, es cierto, pero ¿cómo se ven ahora los tronos desde la barrera? Bueno, más grande. Y más fácil, ¿no? Están más cerca. Pero lo de su cofradía, precisamente, chicos, no son. Te digo que se ve mucho mejor. Es mejor. ¿Se disfrutan más? No es que solamente se disfruta, sino que están mejor los tronos que antes. Han mejorado muchísimo los tronos en general. La Semana Santa, que yo te puedo hablar desde los primeros años de la década de los 70, y lo de ahora hay una diferencia muy grande. No solamente ya en que los tronos han mejorado todos, mantos, tronos, adornos, sino que también pues de la forma de llevarlos hay un abismo. ¿Y la Semana Santa ha cambiado mucho? ¿Ha crecido mucho? Muchísimo, ha mejorado enormemente. La verdad es que la Semana Santa siempre ha mantenido un estatus muy grande en la ciudad, pero con los años ha evolucionado para mejor. Hubo una transición, como todo el mundo ya conoce, que tuvo fundamentalmente en los primeros años de la década de los 80, pues la incorporación ya de la mujer y la incorporación de los hombres de tronos sin cobrar, ¿vale? Que no era lo usual. Aquí hay anécdotas del hombre de trono antiguo que estaba muy bien, una parte de la historia de Málaga, pero que se mejoró mucho a partir de que entraron los hermanos a llevar los tronos. Eso cambió muchísimo. Estábamos hablando antes fuera de cámara, que además es presidente, lo va a decir él porque como yo seguro que se lo digo, lo meto a la pata. Presidente dilo, de... dilo. No. No, lo digo yo, Venga. porque voy a equivocar. Eso es. Yo cumplo ahora, en este mes de noviembre, 4 años como presidente de la asociación que se llama Agrupación Nacional del Legionario de Honor José Ortega Munilla. ¿Y quién era Ortega Munilla? ¿Quién es ese señor? ¿Por qué nos llamamos así? Pues porque, mira, esta asociación, que le llamamos agrupación, la constituimos un grupo de personas vinculados con la Legión. Por supuesto, todos somos legionarios de honor. Ahí no se puede entrar si no ostentas el nombramiento que te hace el mando de la Legión de legionario de honor. Y quisimos ponerle un nombre y empezamos a investigar quién podía haber sido el primer legionario de honor que se nombró por la Legión. Y descubrimos que se llamaba José Ortega Munilla, nada más y nada menos que el padre de Ortega y Gasset, que el mismo año de la fundación de la Legión, este era un gran periodista, académico, una persona, en Málaga tiene una calle,
Sí. Que este señor pues fue a Ceuta y el propio fundador de la Legión lo nombró, no exactamente la palabra legionario, no, sino legionario honorario en aquel momento, pero nosotros lo asimilamos a que fue el primer legionario de honor. Y en eso nos basamos y tenemos hasta un concurso literario que ya ahora se va a fallar, ya lleva su tercer año consecutivo, de un premio de 10.000 euros al que un jurado de prestigio, entre los temas que se presentan, pues considera que es el mejor, que más se lo merece. Y este año ya tenemos la tercera edición, que se ha cerrado el plazo de admisión el 30 de septiembre y estamos en la fase de que el jurado va a dar el fallo. Bueno, hemos hablado anteriormente, es que estas cosas, aunque se ha tenido mucho, porque Paco tiene mucha historia que contar y mucha anécdota, pero vemos que están actualmente involucrados en la vida de lo que ha sido su congregación de Mena, que es la Legión, ¿no? Pero fuiste hermano mayor de Mena durante 10 años. Sí, juntamente fui hermano mayor de Mena desde junio de 1976 hasta agosto de 1986. ¿Qué puedes destacar de ese periodo, bajo tu punto de vista, más importante que hiciste durante esos 10 años? ¿Te refieres a Mena? A Mena. Luego hablaremos de la agrupación. Mena, como todas las cofradías, bueno, pues tenía un déficit económico tremendo, ¿no? Mena, ¿cómo salían las cofradías? La mayoría de las cofradías, sobre todo las que tenían un costo importante de salida, como era el Mena, porque tenía aquí que traer a la Legión, hospedar a jefes y oficiales que venían de fuera, y eso suponía un gasto. Y cuando llegaba el momento decía, ¿cuánto hay en la cuenta? Y no, Gonzalo, no había. Entonces, ¿cómo se solucionaba el problema? Pues porque siempre había las familias de la congregación y tal, que hacíamos una acuestación, decíamos, pues a ti te toca tanto, todo. Y entre todos, pues, sacábamos adelante. Eso era lo que era el planteamiento económico, ¿no? Esto es lo que ha cambiado la cosa, ¿vale? Y sobre todo ha cambiado porque entonces había que no solamente eso, sino que además ahora tenemos residencias militares que vale mucho menos alojarlos, y después no hay que pagar el hombre de trono, y todas esas cosas. Y en aquella época además con la Legión, con el señor, pero también venía la Marina. Bueno, eso fue los últimos. La Marina ha venido siempre, porque la Marina está vinculada con Mena de antes de la Legión. La Marina, hace poco se cumplieron, bueno, hace poco, ya poco ha pasado, pero 250 años hizo, hará 8 o 10 años, no me acuerdo si hará 8 o 10, pero bueno, más o menos. Y siempre venía una representación. ¿Qué pasa? Yo en mi época quería, con la boca chica, decía que vengan más, pero lo hacía con la boca chica porque era un costo. Pero ya finalmente, coincidiendo un año que fue de mis últimos años de hermano mayor, vino a Málaga el que entonces se llamaba capitán general de la zona marítima del Estrecho, Rodríguez Guerra y Álvarez Osorio. Es un señor amabilísimo, extraordinario, vino a Málaga. Y el comandante naval, entonces era comandante militar de Marina, hoy se llama comandante naval, pues me lo presentó y lo invité. Y me aceptó la invitación y dijo, yo si voy con todo lo que tengo que llevar. Y digo, pues encantado. Y además estábamos ya preparados para poderlo hacer. Ya habíamos evolucionado un poco, ya podíamos pensar en que eso era factible. Y vino por primera vez la banda de música. Esto te puedo decir que fue en el 85-86, más o menos. Y un piquete también de la infantería de Marina. Desfilaban una maravilla, como desfilan la infantería de Marina. Y además, pues al venir el máximo representante de la Armada, pues trae consigo su equipo también. Yo me acuerdo que Pedro Luis Gómez hizo un artículo en el periódico elogiando aquella procesión tan maravillosa de aquel año. Fue una imagen que tengo de aquello. Bueno, y después, ¿qué cosas hay? Bueno, pues la vida de lo que era la cofradía, no teníamos ni sede, ni teníamos un almacenillo donde guardábamos las túnicas, el patinillo célebre de Santo Domingo. No sé si alguno lo habéis conocido, lo que era el patinillo. ¿Y qué pasa? Pues que
que había que buscar un sitio donde reunirnos, y todo, ¿no? Porque anteriormente, ¿dónde nos reuníamos anteriormente? Pues anteriormente el hermano mayor anterior, pues un hermano había cedido un piso que mientras lo habían dejado, y nos reuníamos en ese plan, ¿no? Otro en el despacho del que era hermano mayor, pero no teníamos un lugar. Aquí en Málaga la única que era un poco la aspiración no tenía. Después la esperanza también tenía dentro de Santo Domingo un poco también. Pero nosotros poco a poco fuimos buscando soluciones y las fuimos logrando. Antes de cesar yo tuve la gran suerte de poder propiciar que Mena adquiriera Italcable. Fue precisamente Juan Jiménez Aguilar, que entonces era un cónsul de Italia aquí en Málaga, el que me dijo que si estábamos interesados él nos podía ayudar a hacer esas gestiones. Que bien, porque Italcable era un edificio que era como si fuera la Telefónica italiana, la Telefónica de Italia, que se llamaba Italcable, y tenía sin uso, ¿no? Claro que el Plan General de Ordenación de Málaga también lo tenía como un edificio que había que conservar dentro de un orden, ¿no? Y eso coincidió con que nos pudieron dar un precio más o menos asequible porque no se podía hacer un bloque de vivienda, vamos a entendernos, ¿no? Después también, en aquella época se diseñó el entorno actual del ámbito donde está la plaza, donde se desarrollan ahora, pues todo eso era antes barrio de Pechera, eran callejuelas, todo aquello era, y todo eso cambió y tuvimos alguna influencia tuvimos nosotros en el diseño para que pudiera llevarse a cabo lo que hoy se realiza el Jueves Santo, que se ha quedado chico. Llegamos a ver, hubiéramos dicho que más grande, pero se ha quedado chico. Bueno, ¿y qué más cosas? Pues te puedo decir, también tuvimos que afrontar una situación que fue el volver al trono tradicional de Nuestra Señora de la Soledad. El trono anterior, que era una maravilla, una obra de arte de muchísima importancia, de Juan de Ávalo, que Juan de Ávalo cuando empezó a hablar de todo esto, con nosotros no pensaba cambiar la imagen, entonces, pues de alguna forma fuimos más propicios a eso, pero al final dijo que no, y que le regalaba la imagen, que no la cobraba, y hizo una imagen maravillosa. La verdad es que la imagen de Ávalo es una maravilla. ¿Qué pasa? Que es que eso lo traslada a lo que es la Semana Santa de Málaga y tuvo un rechazo muy grande general en todo el mundo cofrade de Málaga. Lo vivimos, nos dimos cuenta de que lo nuestro era pues lo que es. Un trono que había estado de toda la vida, tenía un diseño muy bonito, había que arreglarlo en poco tiempo. Yo me acuerdo que fue cuando se estaba representando por esta fecha el don Juan Tenorio en el Cervantes, adoptamos el acuerdo de sacarlo y desde aquí a Semana Santa Luis Liébana cogió y le metió mano al trono que estaba regular, por no decir otra cosa, y lo adecentó todo lo que se pudo, hizo una obra importante ahí para poderlo llevar a la Semana Santa de ese año y sacarlo. Eso fue una cosa importante. Francisco, decía antes Miguel Alfonso que usted había sido presidente durante 2 años de la agrupación de cofradías, pero vaya 2 años, o sea, desde el 80 al 82, sí, con todos los cambios sociales, económicos y tal. Vamos a ver. Yo entro en la agrupación de cofradías el año que entra Federico del Alcázar de presidente. Bueno, yo entro con Pepe Atencia, meses. Pepe Atencia, que es el último presidente, por así decirlo, que cumple un plazo largo, porque después eso sucede con Federico del Alcázar, Carlos Gómez Raggio. Cumple un plazo largo. Ya entonces Pepe Atencia se fue antes incluso del cambio político, ¿no? Estábamos rozándolo por ahí. Pero ya con Federico del Alcázar nos entramos en la época de cambio. Pero hubo acontecimientos en Málaga importantes que no se acuerda ya la gente, pero que yo sí me acuerdo, cuando hubo aquel asunto de Caparrós. Caparrós fue un problema muy grande que se presenta en la ciudad de fuerzas de orden público, las fuerzas de orden público no salen a la calle, ni van a los partidos de fútbol. El Málaga jugaba y no tenía la policía en el campo.
Y con esa perspectiva llega la Semana Santa. ¿Y qué hizo la agrupación? Pues ir a visitar a cada una de estas asociaciones militares, bueno, de estas fuerzas, y entregarle una placa en reconocimiento por la labor, salió en los periódicos, y aquello normalizó la situación. La Semana Santa de Málaga normalizó la situación que se venía arrastrando desde el mes de diciembre, me parece que fue, hasta Semana Santa. Y en Semana Santa volvió a coger otra vez la ciudad, el pulso suyo y la normalidad, gracias a la agrupación de cofradías y a la Semana Santa de Málaga. Pero eso tendría muchas tensiones en el momento en que se propone ir a visitar a esas hermandades. Sí, eso tuvo... Presiones políticas eso tuvo en el sentido de no apreté. Después nosotros también... bueno, me has preguntado por el tiempo que yo estuve. Yo te quiero decir que yo en esa época de Federico era vicepresidente segundo. Con Carlos Gómez Raggio, que Federico se fue, y Carlos Gómez Raggio me dijo que si él iba, que quería contar conmigo. Bueno, pues vicepresidente primero tuve que aceptarle. Y de alguna forma colaborando mucho. Colaborando quiero decir ir todos los días. Sí. Bajo la dirección de Carlos, con todo, por supuesto, pero yo era el que estaba todos los días allí. Y eso quemaba mucho. Y después el año de Paco Hermoso, que se puso malo a los 3 o 4 meses de ser presidente de la agrupación y que lo tengo que coger yo en funciones, pues otro año que también cuenta en mi espalda. Claro, llegan los dos y aunque a mí me faltaba uno, y no es por decir otra cosa, pero me pedían que continuara. Una carta que Carlos Gómez Raggio, que por ahí andará en algún lado, hizo que firmaran todos los presidentes para que continuara. Pero no continuaba porque necesitaba 2 cosas. Mi familia, que me estaba aguantando todas estas cosas, y Mena también, que me ocupaba mucho tiempo. Y esas 2 cosas me determinaron que ya había personas como fue Paco Toledo, mi sustituto, que podía perfectamente desarrollarlo. Pero fueron años para estar hablando de eso todo lo que queráis. Es que son años que, desde que se va Pepe Atencia hasta que llega Paco Toledo, que estuvo hace pocas semanas con nosotros, fueron 4 presidentes de la agrupación de cofradías. Sí. Que parece en un tramo de aproximadamente... Y en unos años muy complicados, ¿eh? Sí, fueron años difíciles. Eran años muy difíciles. complicados. Yo tuve la suerte ya de coger el encauzamiento de la nueva etapa que gracias a ella vivimos ahora. ¿Por qué? Pues por muchas razones, económicas fundamentalmente. Y me lo dijo Pepe Atencia. Carlos Gómez Raggio quitó la deuda de la agrupación. Sí, pero quitó la deuda, entre otras cosas, no dando la subvención a la cofradía. ¿No? Había truco. Claro, pero y además tuvo una gran labor administrativa y él era un empresario y lo llevó todo perfectamente. Un gran presidente, una gran persona, tenía con él muchísimas cosas. Pero te quiero decir que las cofradías se quedaron sin cobrar el año de Carlos Gómez Raggio. Y Pepe Atencia me dice a mí, Paco, tú ya tienes posibilidades porque el pulso de la ciudad ya empezaba a respirar de otra forma. Ten en cuenta que la Semana Santa y todo depende de la ciudad y depende del pulso del que tú vayas viendo cómo va la cosa. El pregón de Jesús Aburrido tuvo una importancia muy grande en levantar el ánimo cofrade en esa trascendencia. Y me dice, échale valor y sube la silla, que no se subían porque no se atrevía a que la gente respondiera. Y yo le eché valor, subí la silla y me dio para pagar la subvención que ya había dejado de pagar Carlos Gómez Raggio, para pagarla de los años que yo estaba y para dejarla para Toledo 6 millones en cuenta corriente. Don Francisco, buenas noches. En su periodo, en su mandato como presidente, empezaron a tocar a la puerta en la agrupación las cofradías, las llamadas cofradías nuevas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que Dolores de San Juan pegara a la puerta? Tuve también la suerte de que el proceso de Dolores de San Juan se culminó siendo yo presidente y en fin, fue una cosa muy importante y trascendente porque se vivió y se disfrutó de eso, de poder contar la agrupación con que empezaba a haber nuevas situaciones y nuevos movimientos cofrades en la ciudad. Un estremecimiento que hubo en la propia agrupación, es decir, que vinieran cofradías que desde hace, yo creo que la última que entró fue en los años 50, si no estoy equivocado, que fue el prendimiento, ¿puede ser?
Fue la última que entró en la agrupación y hasta el año 81, que 81 fue cuando entró los Dolores de San Juan. Sí. O sea, Sí. un periodo muy grande. Sí. Pero fue un aldabonazo lo que entraron los Dolores de San Juan. Sí. Curioso. Además se reunían allí, yo los llamaba para que pudieran disponer de la agrupación antes de entrar. La agrupación en aquella fecha había, todos recordáis los movimientos cofrades juveniles, la juventud cofrade. Esa juventud cofrade a las que pertenecían pues algunos que después han sido hasta pregoneros, de los que estamos hablando. Pues yo los llamé un día y les dije que sin ser ni delegado, oye, ¿por qué no venís aquí y os reunís en la agrupación, en Alarcón Luján? Y allí empezamos. Y entonces, precisamente eso derivó en que en la Junta de Gobierno del año siguiente se crea una comisión de Juventud Cofrade por primera vez en la Semana Santa, en donde ya se integra también la Juventud Cofrade. A mí me produce bastante satisfacción en esa etapa que yo colaboré, como es lógico, como todos los demás que estábamos trabajando en lo mismo, pero hay dos asuntos que me llaman bastante el poder decirlo aquí hoy con satisfacción. Es la recuperación de la revista La Saeta. La recuperación de la revista de La Saeta, pero hay que decir las cosas con su nombre. Yo propuse hacer una revista, sin nombre específico todavía, una revista de la agrupación. Entonces Agustín Clavijo, oye Agustín, búscame un periodista o dos. Tú me avisas si yo me estoy enrollando demasiado, pero vaya, yo es que empiezo a hablar y no... No se preocupe usted, que la que lleva el tiempo soy yo, como dice el jefe de realización. Mira, Agustín, tú me avisas, tú me buscas un periodista. Y me buscó Paco García. Paco, vente conmigo, quiero que me hagas un proyecto de revista con números, no solamente de diseño, ni maquetado, sino presupuesto que vale, que todo. Que en esa época Paco García era muy combativo, desde la cadena SER. Desde ahí un poquito, ahí empezó. Total, que entonces, y lo que iba, con mi proyecto de revista, que él me hizo una maqueta de la revista, vi a Francisco Javier Bueno, periodista de pro, malagueño, cofrade. Y mejor persona. Y le digo, mira lo que queremos hacer. Dijo, uy, qué cosa buena, estupendo. ¿Y cómo la voy a llamar? Y a mí me había puesto, la iniciativa de Paco García le había puesto agrupación. Y dice, ¿por qué no le sacáis por qué no recuperáis el nombre de La Saeta? Paco Javier Bueno, el que me lo dice a mí. Digo, bueno, dice, sí, vete a la agrupación, léete las actas de una fecha determinada y allí te encontrarás que hay un acta en donde el anterior director y propietario de la revista, Morales, establece que si en algún día la agrupación desea sacarla, que le cede los derechos a la agrupación. Y todo eso es así. Nos quedan escasos minutos. Le voy a llevar de paseo hasta Antequera, que vamos a escuchar qué es lo que tienen preparado este fin de semana los compañeros de Antequera en cuanto a cofradías. Y ahora volvemos. En Antequera, la Hermandad del Señor de la Salud y de las Aguas, patrón de la ciudad, continúa con su triduo de ánimas, iniciado este miércoles, durante este viernes a las 7 de la tarde, así como este domingo a las 12 del mediodía en su capilla, en la iglesia de San Juan. Asimismo, la Cofradía de la Soledad celebrará este viernes su función dedicada al Cristo Yacente y en recuerdo de los difuntos. Será a las 8:30 de la tarde en la Iglesia del Carmen, así como sus sagrados titulares quedarán expuestos a veneración durante este sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Este sábado en Archidona, a las 7 de la tarde, tendrá lugar solemne Eucaristía conmemorativa de la proclamación de Jesús Nazareno como patrón de la localidad en su capilla. Y este domingo a las 12 del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa Ana, tendrá lugar la función litúrgica en honor del Cristo del Mayor Dolor, de la Cofradía de la Soledad, contando con el acompañamiento musical de la coral Ubi Caritas, de la Cofradía del Amor y Caridad de Málaga.
Y en Campillos este viernes a las 7 de la tarde tendrá lugar misa por todos los difuntos en la iglesia de la Santa Veracruz. Pues eso es lo que tienen preparado en la comarca de Nororma, porque no hemos llegado hasta Archidona, tenemos Antequera. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, pero yo, mientras que lo escuchaba hablar a él, que se nos ha quedado San Julián en el tintero y me imagino que muchísimas cosas más, estaba pensando que un día podríamos hacer una tertulia de sabios. Me han leído el pensamiento. Estaba pensando ahora Porque mismo. esto copado de sabios aquí puede ser contándose Tertulia anécdotas sabios entre ellos. Directamente de ellos, solamente. O sea, Claro, nosotros claro. cogemos, soltamos el tema Se de preguntan y se vamos, contestan ellos mismos. Exactamente. Hombre, yo Don creo que Francisco. tenemos que hacer una mesa con todos los expresidentes que cuenten sus anécdotas y toda la historia que Sí, tienen por contar. sí. que Además es que ellos, excelente. al verse entre ellos, Claro. se van a animar más. Yo creo que lo Me vamos lo a hacer ya compran, ¿no? mismo. Lo vamos a hacer, Ya mismo. antes de que acabe el mes, Sí, ¿no? sí, sí. Muy bien, muy bien. Don Francisco, ha sido un placer. Se nos ha quedado San Julián. Sí, San Julián es importante, pero ¿Y eso qué merece más? la pena un día. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿De qué? Pues, por ejemplo, el libro que hicimos de los carteles de la Semana Santa, cuando se hizo la primera exposición del cartel de la Semana Santa. Y ahora me coge así, pero Bueno, pero le da tiempo de ir haciendo una lista. Pues con esa lista y con esa promesa de que volverá con nosotros y con más compañeros de ese Sanedrín de sabios que tenemos ahí, pues les dejamos, nos vamos a publicidad y nosotros seguimos pensando. Ahora volvemos. Pues de buenos amigos a otros buenos amigos. Además teníamos especial interés y sobre todo ganas porque es que es casi de la casa. No puedo decir que es de la casa porque es de otra casa, pero lo queremos como si fuera de esta. Con nosotros el cartelista de la Semana Santa de Málaga 2023. Pablo, se me llena la boca al decirlo y eso que no es mío. Pablo Cortés del Pueblo. Muy buena. Buenas noches. ¿Qué tal? Es que estoy yo más contenta que tú. Bueno, yo es que ya estoy empezando a poner los pies en la tierra, ya me estoy empezando a calmar, así que ¿Desde cuándo lo sabes? desde hace 3 semanas ya. Y la uña y los brazos donde te los mordiste para Imagínate, estar callado. imagínate. Porque además he estado verdaderamente callado, me he portado muy bien y han sido 2 semanas que no lo ha sabido nadie. Y nadie de verdad, ni familia, ni pareja, ni amigos, ni nadie. ¿En serio? Nadie se ha ¿Has enterado. podido? He podido, al final he podido. Idea, yo no te voy a pedir que nos lo cuente porque no nos lo iba a contar de todas maneras, pero me imagino que algo habrá ya por la cabeza o todavía no. Sí, hay algo por la cabeza. Lo que pasa es que se tiene que dejar trabajar. Ya esta semana he empezado un poquito con el asunto, de hecho empecé el sábado en Almería. Empecé ahí dándole forma y bueno, estoy intentando, tengo una idea, voy a intentar ponerla en práctica y si no se deja, pues cuando van a empezar los nervios de verdad. ¿Te has ido a empezar la Almería por alguna razón? ¿Porque así tomas perspectiva o Pues, porque casualidad? Por casualidad, la verdad, fue por casualidad. Yo quería hacer una cosilla allí en Almería y además que es que este fin de semana pasado quería yo ir a ver a mis padres para celebrar la noticia, ya que ya se lo podía contar y demás. Y casualmente empezó la cosa. ¿Cómo fue el momento de que te lo comunican? Pues mira, vino Pablo Atencia a mi casa. Bueno, de hecho vino Gonzalo León, que fue el gancho, el que me dijo que me iba a hacer un encargo, que me tenía que traer unas fotografías para verlas allí en casa. Y, Vale. Qué y nada, liante, y qué entró liante, Gonzalo. Ya ves. Y al minuto de entrar él, pues sonó el timbre y estaban Pablo Atencia y mi hermano mayor, Ramón Barea, en la puerta de casa. ¿Y tú qué hiciste ya? Después yo venirme abajo porque además empecé a temblar y a sudar, sobre todo sudar. Y me iba a dar algo, en ese momento. Yo decía, además les preguntaba, digo, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace este señor en mi casa? Que no me ha dado tiempo a La tendrás recoger. recoger por lo menos. Menos mal que tenía la casa recogida. Total, y nada, y eso, y entonces pues ya fue cuando me dijo, ¿te imaginas para lo que vengo? Demás. Y me preguntó que si quería ser el autor del cartel de 2023. Y nada, y pues seguí sudando, ya me emocioné del todo, y un abrazo muy fuerte, y allí estuvimos un rato charlando y me estuvieron contando un poquito. Y acto seguido, pues a callarse y 2 semanas en silencio. ¿Se te pasó alguno por la cabeza en todo este tiempo? Porque bueno, tu nombre sí había sonado. Desde que prácticamente uno empieza a hacer carteles, empieza a tomar cierta relevancia, empieza a sonar el nombre para ser cartelista de la Semana Santa. ¿Se te había pasado alguna vez por la cabeza que te iba a tocar en breve plazo de tiempo? Y ya empiezas a darle vueltas también a la cabeza sobre lo que
te gustaría hacer? Mira, yo había oído campanas, la verdad. Había oído campanas, pero de amigos y conocidos que, bueno, que decían, este año ya te va a tocar a ti. Como que parecía que... Pero yo no lo creía, la verdad. De verdad que no, porque no... Creo que tengo compañeros que se lo merecen mucho más, que llevan mucho más tiempo trabajando y tienen mucho más trabajo que lo demuestre. Y bueno, y de todas formas, yo cuando salía el tema y me lo comentaban, yo decía que llegue cuando tenga que llegar, si tiene que llegar, porque realmente no sabe si puede llegar o no. Entonces, pues, y tampoco quería pensarlo, porque la verdad que esto es seguramente lo más grande que voy a pintar en mi vida y no aspiraba a que llegase tan pronto. La verdad, yo me veo todavía en el camino, entonces esto es un empujón fortísimo para esto. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Cuéntame, la reunión, fueron a verte a la casa, lo pensaste, esa noche, cuando tú te quedaste solo Del post. en tu... Y callado, solo Cuando tú y te callado. quedas solo, no se lo puedes contar a nadie durante 2 semanas mínimo y tienes que estar ahí y tal. ¿Qué Pues- piensas esa noche? Además esa noche estábamos de montaje del Rosario de la Aurora, de la Virgen del Amor. Entonces, de hecho, cuando terminó la reunión, me tuve que bajar a Santiago a terminar últimos detalles y a fingir que no pasaba nada. Y entonces, pues, nada, así fue. Y luego ya cuando llegué a casa y ya me senté y pude empezar a pensar en lo que estaba pasando, pues sobre todo me emocioné, me tiré un montón. Bueno, todavía me emociono un montón. Estoy que me pinchan y sangro porque... con nada, me emociono porque me parece muy fuerte. De hecho, eso, las primeras noches me acostaba y me quedaba mirando al techo pensando en lo fuerte que era esto, de verdad, que no me lo creía. Y entonces me emocionaba un montón. De hecho, me echaba a llorar y me tiraba esos 3 o 4 noches sin poder dormir las primeras. Lo que pasa es que luego lo bueno de tener que callármelo, como no lo podía compartir con nadie, pues entonces ya me ayudó a estar un poquito más tranquilo y se me olvidaba de vez en cuando. Y sobre todo también me asustaba mucho el hecho de que la gente lo iba a saber. Yo pensaba, esto se va a saber, o sea, algún día van a contar esto. Y me daba pánico, la verdad, me daba mucho miedo. Verá, entiendo que esto normalmente, sobre todo la gente que te rodea, pues lo va a celebrar, pero que es una noticia muy gorda y el cartel de Málaga tiene una proyección muy grande y se ve por todas partes. Entonces, asustaba y abrumaba, la verdad. Vamos, lo que yo creo que hubiera pasado en cualquier momento. Me hubiera pasado ahora, me hubiera pasado más adelante, porque ya te digo, para mí esto es... Yo pinto por este cartel, yo pinto carteles por el cartel de Semana Santa de Málaga. Entonces, pues lo quiero tanto, lo admiro tanto y lo respeto tanto, que como de repente has pegado un pedazo de subidón, has subido un escalón muy gordo y estás en la puerta de un sitio muy grande y por supuesto, pues abruma. Pero bueno, ya estamos más tranquilos. Fíjate que Prini el año pasado dijo exactamente lo mismo, no sé si os acordáis, que las 3 primeras noches se quedó mirando el techo. Sí. No porque no podía dormir tampoco, o sea que tiene que ser algo normal. Curro. Pablo, te doy la enhorabuena ya físicamente, creo que te lo dije por redes sociales. Hablar de Pablo Cortés del Pueblo es hablar de un hombre de renacimiento en pleno siglo XXI, porque tú tocas muchos palos. O sea, tú eres diseñador, tú eres músico o compositor y eres pintor, aparte de otras muchas cosas. Vestidor también, eres vestidor de la Virgen del Amor. Y albacea general. Y albacea general, que tiene mandanga. Que es como director de orquesta. Exactamente. ¿Qué esperas tú o qué puede aportar tu cartel al concierto pictórico de lo que es la Semana Santa? Esa es buena pregunta. Mira, yo esto me lo tomo... Vamos a ver, yo estudié publicidad y de hecho di cartel publicitario en la carrera. Y ahí es donde pude ahondar un poquito más en la materia y como era una materia que siempre me había llamado la atención, me gustaba mucho. Yo quiero, y siempre he esperado del cartel que sea eso, un cartel publicitario, porque es la principal herramienta junto con el pregón oficial de propaganda de la Semana Santa de Málaga. Entonces, yo quiero que sea eso, yo quiero que la gente cuando lo vea, o sea, le guste más o menos, lo distinga, diga eso es Málaga, eso es la Semana Santa de Málaga. Y entonces, para eso tiene que tener los ingredientes que tiene que tener un cartel publicitario.
luego, ¿qué espero que le aporte? Yo me estoy tomando esto como un regalo, el regalo más grande que me han hecho a mí, pero como el regalo que le quiero hacer a la Semana Santa y a los cofrades de Málaga. De verdad y de corazón quiero como devolverle todo este cariño, toda esta ilusión. Y entonces yo al menos espero que mi cartel se recuerde por ese cariño, que se vea que es un cartel cofrade, que es un cartel hecho por un cofrade y la gente de la Semana Santa de Málaga se siente identificada. Eso es a lo que aspiro, no mucho más. No mucho más. ¿Y el cartel que tienes planteado, eres tú? ¿Es tu línea o vas a dar un salto diferente? Salto tiene que haber. Salto tiene que haber porque... Porque hemos visto tus saltos. O sea, yo recuerdo cómo ha ido cambiando. Sí. Es que en todos los carteles y toda mi obra yo intento siempre ir avanzando. Siempre intento dar un paso más y atreverme con cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Entonces salto tiene que haber. Pero, por supuesto, yo creo que si me han llamado a mí es porque tengo un estilo y entonces pues tengo que ser fiel a ese estilo. Y además que lo quiero ser porque, lo que he dicho antes, es que a mí lo que me ha gustado de toda la vida son los carteles de la Semana Santa de Málaga, porque creo que son un gran ejemplo de la cartelería del siglo XX, que tantísimo me gusta, y entonces yo quiero poner mi granito de arena en ese estilo. Yo quiero hacerlo así porque es que por eso estoy pintando y pinto así. Entonces... ¿Qué es lo que te llama la atención? Porque llega un momento, la cartelería de la Semana Santa de Málaga ha pasado por muchas fases. Como bien habla, desde los años 20, después hay una etapa en la cual incluso se incluyen fotografías, después bueno, se van llamando a diferentes pintores, cada uno con un estilo diferente. Y es cierto que últimamente sí habéis eclosionado una serie de artistas que estáis como recuperando esa cartelería de los años 20, 30, 40. ¿Qué es lo que os inspira tanto de esa época? A mí me inspira muchísimo la esencia. Me parece que es un reflejo de la Semana Santa, esa base que yo creo que a todos los cofrades nos gusta realmente. Tanto que, por ejemplo, de hecho ahora acabamos de terminar de celebrar el centenario de la agrupación de cofradía. Hemos mirado mucho atrás y hemos mirado mucho la historia de la Semana Santa y de esa época, que era una época verdaderamente dorada de la Semana Santa, donde se trabajaba mucho y muy bien. Entonces yo creo que a todos nos inspira eso. Y a mí principalmente me inspira esa esencia que transmite, porque además no solamente transmite la esencia de lo cofrade o la Semana Santa de Málaga, sino la esencia de Málaga, de lo que a mí me gusta Málaga y lo que como a mí me gusta que se vea Málaga. Entonces a mí es lo que me llama siempre la atención de ese tipo de carteles. Cuando te dan cuando ya la noticia es conocida por todo el mundo, que es justo la semana pasada, recuerdo yo iba conduciendo y de repente lo único que me salía era ¡ay, ay, ay! De hecho, te lo mandé. ¿Con quién es la primera persona que hablas? Cuando ya se conoce todo. Con mi pareja, 10 minutos antes de que se supiera, 10 minutos antes se lo conté, porque necesitaba ya soltarlo por algún lado. Y se lo dije. De hecho, bueno, yo estaba esperando que llegase a casa desde las 8 de la tarde. Sentado, así como los perritos. Tenemos que hablar. Sentado en el sofá, mirando al lejos, porque además no era capaz ni de mirar el móvil ni la tele ni nada. Y cuando llegó a las 8 y 20 y tanto, yo diciendo, se va a enterar por las redes sociales y me va a matar, encima me va a regañar. Y entonces ya cuando llegó le dije, digo, mira, se suponía que habíamos quedado para irnos a tomar algo. Y entonces me dice, venga, me voy a cambiar. Digo, no, ven, vamos a hablar, que tengo que hablar contigo. Y ¡Madre de Dios! Se lo pensó por lo peor. Se descompuso la cara porque además, digo, mira, lo primero que te tengo que pedir disculpas por no habértelo contado antes. Ahora te contaré. Pero bueno, entonces claro, todo iba peor, hasta que al final yo le dije, digo, mira, en 10 minutos empieza una junta de gobierno en la agrupación de cofradía para anunciar que soy el pintor del cartel. Y no pude terminar la frase porque ya me eché a llorar. Ya se me abrazó. Y ya ahí fue, sentí como que me había verdaderamente liberado. Ahí sí, porque además los últimos días estuve bastante bien, bastante tranquilo, pero ya el miércoles es que no podía. El miércoles estaba subiéndome por las paredes. Entonces, claro, y las horas iban cada vez más lentas, más lentas, más lentas. Entonces ya ¿Y el teléfono reventó? En el momento en que salió la noticia, de hecho salió la noticia y corriendo llamé a mis padres para hacerle una videollamada y mandarle el enlace para que lo vieran y tal. Y la llamada duró ni 5 minutos, porque empezó a entrar llamadas y yo qué sé, a la hora que terminé de coger el teléfono. De hecho, ya llegó un momento en que dije ya,
los mensajes, los WhatsApp y todo eso para mañana. Ya voy a descansar porque además estaba borracho, yo reconozco que a las 7 de la mañana estábamos hablando por WhatsApp como dos locos. Total. ¡Ay, qué alegría más grande! Sí, porque además que me acosté tarde y me levanté súper temprano porque es que no podía ni dormir en cuanto abrí los ojos. Y pensé dónde estaba todo. ya dije, digo, no, ni lo voy a intentar, me voy a levantar ya, no voy a intentar seguir durmiendo porque ya es que no puedo. Ve pensando qué recuerdo tienes tú de Jesús Castellano, que fue un hombre del Renacimiento, y aprovechando que tú eres casi ya un hombre del Renacimiento, vamos a recordar la figura de Jesús Castellano, esta vez desde la boca de un historiador, de Pepe Jiménez. Bueno, yo conocí a Jesús Castellano a finales de los años 70 y principios de los 80 y fue precisamente en el archivo municipal. En aquellos tiempos el archivo no está donde hoy, en la Alameda principal, sino que estaba en el propio edificio del ayuntamiento, situado en el parque, en los bajos. Y claro, estamos hablando de una zona bastante pequeña y con no sé si eran 6 o 7 asientos posibles, y todos los que queríamos investigar pues nos citábamos a las 7 de la mañana para que a las 8 cuando abrieran pudiésemos tener un sitio seguro. Y allí, bueno, pues empezamos a entablar una cierta amistad, por unos temas, hablamos siempre de temas de historia de Málaga y demás, y ya posteriormente pues nos enlazó más el mundo cofrade, pero eso fue ya años posteriores. Bueno, como anécdota tengo muchísimas de Jesús Castellano. Hay, no sé, desde que, por ejemplo, recuerdo que cuando estuvo como encargado, digamos así, de la Cofradía de la Estrella, su cofradía de toda la vida, cuando estuvo intervenida por el obispado, pues me llamó porque quería que le presentara el cartel anunciador de la salida procesional, y curiosamente fue el primer cartel que pintó el gran Pepe Palma, y tuve el honor de presentárselo siempre a instancia de Jesús. Bueno, yo siempre que hablo de Jesús hablo de uno de los cofrades más trascendentes de la historia de la Semana Santa de Málaga, y lo digo desde, bueno, el presunto conocimiento que me da el haber estudiado durante muchos años la historia de la Semana Santa, porque los grandes hombres no son siempre los grandes nombres, y él lo ha tenido las dos cosas. Jesús ha sido una persona que ha cambiado en cierta medida el concepto de la Semana Santa, y sobre todo a generaciones jóvenes. Yo creo que mucha de la actualidad, de las maneras de concebir la procesión y del modelo de procesionista en Málaga, pues hunde sus raíces en los conceptos que Jesús Castellano transmitía siempre, ¿no? Era una persona muy educada, también era muy firme en sus convicciones y a veces en las defensas de sus convicciones. Y bueno, pues estamos hablando, como digo, de uno de los cofrades más trascendentes porque era muy multidisciplinar, no solamente era hermano mayor o vicepresidente de la agrupación, sino también era, bueno, pues un cerebro pensante, era una persona que ideaba lo mismo una exposición que una obra en San Julián, que levantó una cofradía porque fue el alma de la cofradía, un diseñador, un historiador, era un hombre del Renacimiento en el siglo XX y XXI. Bueno, hay que tener en cuenta que el tipo de cofradía que Jesús tenía en mente y que gesta en su cofradía de los Dolores del Puente a partir de la década de los 80, pues tiene en la historia unos puntos importantes, ¿no? Porque hubo épocas en las que se trató de fundar unas cofradías con unas premisas muy parecidas a las que él luego puso, ¿no? Estamos hablando de épocas complicadas, sobre todo después de la quema del 31, ¿no? Hubo unos intentos, algunos frustrados, de fundar algunas cofradías o de silencio, por lo menos que el rigor, la religiosidad, la defensa, digamos, de la pureza en lo que es la procesión en la calle, la salida de dentro del templo, que eso fue algo que él luchó muchísimo. La puerta que está abierta ahora hoy en día en Santo Domingo, esa se abrió gracias a Jesús, eso es así, a su insistencia en el obispado, ¿no? También la llegada a la catedral como el principio y el fin de una procesión. Todos esos conceptos, bueno, pues muchas cofradías lo han adoptado, todas no, por supuesto, porque también hay otra serie de circunstancias propias de la idiosincrasia de las cofradías que no lo permite, como por ejemplo la entrada en la catedral, ya lo sabemos, las medidas de los tronos exceden de las puertas, etcétera. Pero es verdad que hay muchas cofradías, sobre todo las que se fundaron a partir de los años 78, las nuevas entre comillas, que son cofradías, y estas últimas también que se han fundado, que sí siguen una senda parecida a las que marcó Jesús. Pues sí, hubo dos momentos sobre todo importantes, que son momentos íntimos y personales,
Yo cuando di el pregón de la Semana Santa del año 98, pues tuve una iniciativa que luego fue seguida durante algunos años por los siguientes pregoneros, que fue hacer una especie de ensayo general, digamos, y hacerlo delante de mis imágenes titulares. Entonces el jueves antes del jueves previo al pregón, es decir, el jueves de la Semana de Pasión, pues nos reunimos un grupo de hermanos y de amigos en torno a mis imágenes, y allí di el pregón de la Semana Santa a mis amigos y a mis imágenes. Y recuerdo que Jesús Castellano en fin, elogió, en fin, le digo que le había gustado y tal, pero me dijo: Pepe, escribe algo más de exaltación. Creo que ha quedado un poco descolgado en cuanto a lo que es el resto de las cofradías. Y efectivamente, gracias a sus indicaciones, pues escribí el texto que finalmente salió, ¿no? Y después, posteriormente, cuando 2 años más tarde, en el año 2000, él dio el pregón de la Semana Santa, pues hizo lo mismo. Previamente lo ensayó, digamos, entre comillas, o nos lo dijo a su imagen y a nosotros en Santo Domingo. Esos fueron 2 momentos muy importantes. También otros que hemos compartido, pues no sé, de simples conversaciones sobre lo que era el mundo cofrade, en fin, y después cuando te llamaba, porque Jesús quería las cosas para ayer. Yo hay una anécdota muy curiosa, y es que yo estaba, bueno, en aquellos tiempos recuerdo que estaba yo atendiendo a mi madre precisamente, que estaba bastante mal, estaba en el hospital de Carlos de Haya, y resulta que me llamó una tarde diciendo que si le podía escribir el prólogo del libro suyo de los Dolores del Puente para la coronación. Entonces le dije: bueno, vale, ¿para cuándo lo quieres? Y dice: pues lo necesito para mañana, estamos hablando por la tarde. Y yo esa noche la pasaba en el hospital de Carlos de Haya con mi madre. Y le dije: bueno, voy a intentar hacer algo. Además no vi el libro, me dijo cómo era. Me explicó todo el proceso, cómo lo había escrito, los capítulos que tenía y demás. Y recuerdo que a las 10 de la noche aproximadamente, cuando ya Carlos de Haya estaba todo parado, me puse en el pasillo viendo a mi madre en la sala de enfermo, en la cama, y con unos folios que me dio uno de los enfermeros que me conocía de cofradía, y bueno, pues allí escribí el prólogo. Llegué a mi casa a las 7 y pico de la mañana, lo tecleé en el ordenador y se lo envié. Así salió el prólogo de ese libro. Eso es una anécdota muy curiosa. Pues con Jesús Castellano volvemos a Pablo. ¿Quién fue Jesús Castellano para ti? A mí Jesús me pilló muy joven, y todavía no estaba yo muy metido en el mundo cofrade, pero yo cuando pienso en Jesús Castellano pienso en 2 personas en concreto que son, creo que los que han heredado sobre todo la labor de la vestimenta en sus cofradías, La Estrella y Dolores del Puente, porque además son 2 personas que quiero mucho y admiro un montón, que son Alejandro Guerrero y José Antonio Jiménez. Y pienso que también se me viene a la cabeza mi Jesús Frías, porque sé que para ellos Jesús Castellano fue lo que para mí ha sido y es Jesús Frías. Entonces, de hecho, eso al principio, como me pilló todavía retirado del mundo de la Semana Santa y demás, cuando yo entré yo no había tenido contacto con él realmente. Entonces, poco a poco he ido aprendiendo, he ido entendiendo la importancia que tiene, sobre todo por esto que te acabo de contar. Sí, se le quiere mucho porque fue un gran maestro, y entonces sé lo importante que son los maestros, sobre todo para los vestidores o los cofrades realmente. Entonces, Jesús Frías, porque es el que te da a ti el testigo, de alguna forma obligado, porque se va, y te quedas tú vistiendo a la Virgen del Amor. Alejandro Guerrero, porque yo creo que probablemente sea uno de los vestidores en Málaga más discretos que hay. Sí, totalmente. Es discreto y además muy buena persona. Lo conozco personalmente. Sí que lo es. Y José Sí que Antonio lo es. Jiménez, porque además de la Virgen de los Dolores del Puente, es todo lo contrario. También es un hombre de renacimiento. Pinta, viste a la Virgen, o sea, y Es un siempre genio, un tiene genio. en la cabeza un... En cuanto a carteles, ¿quiénes son tus maestros? Bueno, siempre lo digo, Francisco Naranjo el primero, Ujú. José Antonio también es uno de los que más admiro. Bueno, en cuanto a carteles, ellos 2, pasa que también te incluyo ya Fernando Prini Ujú. y Ramos Rosa del siglo XX. Esas son las personas que más admiro a la hora de pintar. Y bueno, y Chicano, por supuesto.
Chicano, porque además Chicano es el puente entre eso que hablamos del siglo XX y lo que estamos haciendo ahora, los que estamos ahora. O sea, yo creo que prácticamente todos los que estamos pintando ahora, algo de Chicano tenemos, porque es como, es un antes y un después. Sí, que rompe la línea. Que precisamente no fue muy comprendido en su época cuando hizo el cartel de Semana Santa. Tuvo bastante crítica por parte de los que eran más amigos de una pintura más clásica, por así decirlo. Pero eso pasa siempre, porque el que abre camino, el que se va pegando los cabezazos y se lleva los golpes, y luego los demás vamos detrás. Entonces, pues suerte y un privilegio que hayamos tenido en Málaga a Eugenio Chicano, porque además sé bien que desde fuera se envidia mucho la cartelería de Málaga por ser atrevida, porque a lo mejor esté más en el mundo actual, en el arte actual, y eso es gracias a él. Eso él nos abrió las puertas a todos. Entonces, él es uno también de los maestros más importantes que yo creo que tenemos casi todos los pintores de Málaga de día de hoy. Nos quedan menos de 3 minutos. Rapidito. ¿En qué obra o en qué diseño estás metido? Aparte del cartel, también tendrás tus diseños que próximamente... Hace poco estrenó la corona de Lamparga, esto ya, ¿no? Sí. Y el corazón también hemos visto en redes sociales, el corazón alado. ¿En qué proyecto estás metido? Pues mira, estoy en un trono para un pueblo de aquí de Málaga, una corona para un particular, un estandarte para una patrona también de Málaga, y tengo una orla también ahora para diciembre, y lo que pasa es que todo esto está... ¿En stand-by ahora? Bueno, en stand-by no está realmente, porque de hecho, por ejemplo, el trono estoy intentando dejarlo listo ya porque me gustaría que hay que cumplir los plazos. Sí, y porque estaba ya prácticamente terminado. El resto voy a ir trabajando poquito a poco, porque eso, en cuanto termine el trono, que ya se queda listo mañana seguramente, me pongo con el cartel a tope, y entonces pues poquito a poco le voy a ir sacando hueco al resto, porque además también eran cosillas que ya estaban medio empezadas. Ya he pedido permiso, ya han entendido que sí, que tengo que darle un poquito más de margen, y eso más o menos eso es lo que estoy trabajando ahora mismo. Tú sabes que te va a subir el caché, ¿no? Bueno, que se está preparando un poco para lo que te viene después. No lo sé, ni lo quiero pensar. No sé lo que viene después, porque de verdad, a ver, yo sé que esto es una cosa muy importante para mi carrera profesional. Me viene súper bien porque llevo prácticamente un año trabajando única y exclusivamente de esto, y obviamente esto es el espaldarazo definitivo para que esto pueda ir mejor, en el caso de que guste. Ahora mismo estamos todos celebrando la noticia, pero veremos a ver en enero si podemos seguir celebrando. Me tengo que ir de Málaga. Entonces no sé lo que vendrá. Yo lo que quiero es disfrutar esto. Además me ha pillado en muy buen momento para eso, para disfrutarlo objetivamente y concienzudamente, y disfrutar de pintar el cartel. Y ya después veremos. Pues Pablo, nuestra enhorabuena otra vez. Sabes que es de corazón. Lo sé. Lo vamos a disfrutar. Nosotros te veremos desde aquí, porque tú sabes que nosotros tenemos la mala costumbre de retransmitir todo lo que pasa en Semana Santa a través de una televisión. Que seas muy feliz, aprovecha mucho este tiempo, y bueno, todos esperamos que nos va a encantar seguro, porque te queremos un puñado. Y entonces... que se quede, que vamos a hablar de música. Aquí estamos. Bueno, eso, si quieres te queda. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, que volvemos ahora con Arturo Cáceres y hablamos de música. Recogiendo el guante que nos dejaron en Twitter de que debíamos hablar de música, y teniendo un buen amigo de esta mesa, que nos lo trajo Curro Marmolejo, al señor Arturo Cáceres, buenas noches. Buenas noches. Hemos recogido el guante para hablar de música, pero antes, ¿dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir al charco, que también da que hablar. Como la semana pasada no pudimos ponerlo pues, por cuestiones técnicas, esta semana lo vamos a retomar y vamos al charco con Poli Guerrero. Ahí vamos. Hola a todos los que seguís el programa de Guión Televisión. Me han invitado a padrear un poco en la sección El Charco, y sin querer columpiarme mucho, que es mi especialidad, me gustaría comentar un poco la actualidad cofrade o lo que está ocurriendo. Creo que estamos saturando a la sociedad de profesiones extraordinarias. Todo el mundo tiene argumentos, motivos, autorizaciones pertinentes, y
todo lo que haga falta para salir a la calle con su extraordinaria y con sus procesiones fuera de tiempo. Pero creo que nos estamos colando un poco, no solamente en Málaga, sino en general a nivel Andalucía. La autoridad de cofrades o religiosas no hacen nada por parar esto. Quizá la autoridad religiosa se ha intentado en algún momento decir, oye, mira, ponemos una serie de normas para que esto no se haga de cualquier manera, pero al final estamos saliendo a la calle cada 5 minutos. ¿Y qué está ocurriendo? Que ya no le damos valor a las cosas, que ya no se le está dando importancia, que como salen tantas procesiones y en tantos sitios a la vez, y esa globalización que existe, esto se está convirtiendo en, bueno, pues lo de todos los días. Si todos los días hacemos lo mismo, ya no es especial. Lo extraordinario se ha convertido en ordinario. Estamos cometiendo, creo, un error los cofrades en este aspecto. Y luego hay una serie de críticas, ya entrando en materia más cofrades, esto lo he hecho en reflexión general, que es cuando se critican, por ejemplo, los colectivos de banda, que se critican entre ellos, que se sacan comunicados, que se atacan, que se machaca la raíz de las bandas, que tiene que ser el compañerismo y la función principal, que es potenciar la educación musical en los chavales. Veo que estamos perdiendo también un poco el norte con ciertos ataques pasados de rosca en redes sociales. Al igual que veo que pasa con los colectivos que llevan trono, grupos de hombres de trono que se reúnen y trabajan de una manera peculiar, abrochándose, abrazándose. Bueno, a mí estéticamente no es que me parezca ni bien ni mal, yo no lo haría, pero entiendo que si no tenemos hombres de trono y sacamos luego comunicados en Semana Santa de me hace falta 150 para llenar el trono, ¿cómo te pones a criticar si tú no tienes gente? ¿Cómo te pones a sacar defectos si tú tienes un problema? Y antiguamente las cofradías que tenían hombres de trono, que se daban los varales con gente que fumaba, que bebía, que se iba al bar, había que erradicarlo, eso era una lacra. Y ahora que tenemos otro grupo que trabaja, que va serio, que hace que el trono haga cada marcha arriba, los criticamos porque no nos gustan las posturas. En fin, creo que estamos perdiendo el norte en muchas cosas. Saturación, falta de devoción, que no se mira la imagen, solo se mira la banda y al trono, en fin. Que venga el Señor y lo arregle, porque yo, desde luego, no puedo. Hasta luego, chavales. Arturo, fuera de cámara, era la frase, la que has dicho, por favor. Bueno, que para mí la Semana Santa ahora mismo es algo que sucede entre extraordinaria y extraordinaria. Mora se ha comprometido a hacerse una camiseta. Yo te hago con camiseta ello. y te la mando, sin problema. ¿Cómo ves el panorama musical? El panorama musical me gustaría verlo de otra manera, no como lo veo. Me gustaría que en las bandas se seleccionara un personal que fuera buena persona y después se hiciera músico. Me gustaría que hubiera más altruismo y menos ganas de salir en la foto dando codazos y atropellando al que sea. Porque creo que la Semana Santa y el mundo cofrade es como una familia y en todas partes pues hay desavenencias, hay problemas, hay sinsabores, pero la familia siempre sale adelante. Y ahora mismo en el mundo de las bandas yo veo que tal vez, a lo mejor es mi punto de vista, el fondo se está perdiendo y está ganando la partida la forma, solamente forma. Está el autor que cobra un pastón por hacer una marcha y se pelea si su marcha no se toca en la curva tal donde estaban sus amigos para estrenarla. Están los niños de trono, como yo los llamo, que imponen una forma de andar o imponen una cruceta. Yo nunca los llamo cruceta, cruceta es medir la calle, es un repertorio para una banda. Y si se elige un repertorio que no es acorde con determinado sector de opinión, se crucifica al que sea sin preguntar el motivo. Entonces, en todo esto, ahora mismo es un síntoma. El problema es que si el síntoma se va grabando el día de mañana, yo no sé qué va a pasar. Porque lo cierto es que hay bandas que están en crisis. Y la crisis no se debe a otra cosa que al factor humano. Y no lo digo por lo que me esté tocando ahora mismo a mí personalmente con el tema de la banda de Fusionada, a la cual yo pertenecí durante muchísimos años. Yo era componente de la banda cuando iba vestido de azul. Y fui componente de rojo, de los que protagonizamos la revolución. Lo digo por compañeros de otras bandas que he visto desaparecer, o otras bandas que han tenido que reinventarse o incluso que están en peligro de desaparecer
Y cuando yo miro los toros desde la barrera, lo que veo es que hay personas pidiendo ayuda. Es que no me ayudan, pero nadie se ayuda a sí mismo, sino que echa las culpas a los demás. Ojo, que no lo digo por lo que a mí me ha pasado, lo digo por más gente. Es que quiero dinero, es que quiero contrato, es que... No, es que eres tú el que te lo tienes que buscar. Si tú estás gestionando una banda, eres tú el que tiene que crear las condiciones favorables para que la banda perviva. En el momento, cualquier banda, sobre todo lo digo por las de cofradía, que pretenden depender de lo que pague la cofradía, yo ahí veo un error. En el momento que una banda necesita contratar más del 50% de la plantilla para salir en Semana Santa, yo lo considero un error. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, porque si hay que contratar ese tipo de personas que son profesionales y que tienen un caché porque la banda necesita salir adelante o porque la cofradía que contrata exige un número determinado de personas. ¿Por qué no se está invirtiendo ese dinero en formar a gente joven antes de contratar a un profesor? Que supongo que el profesor que viene ya tiene su plaza en un conservatorio o ya está tocando en una banda profesional. Llámese, por ejemplo, Municipal de Málaga, por poner un ejemplo, ¿no? No sé hasta qué punto ahí haya más o menos personas que se dediquen después a tocar en otras bandas, pero la cuestión está en que no estamos sembrando para recoger. Yo lo que veo es que hay mucho de forma, como digo, y muy poco de fondo. Y eso es lo que me preocupa ahora, que he tenido que volver a aterrizar al mundo de las bandas, al bello mundo de las bandas, después de más de 15 años retirado. Yo no sé si... Es que ha sido demoledor. Sí, ha sido demoledor. Estoy de acuerdo contigo, vamos. Estoy de acuerdo en Arturo, todo lo que has dicho, pero me he quedado así como diciendo, es que no sé ahora qué decirte. ¿Es consecuencia esto de quizá el excesivo protagonismo que en un momento determinado le hemos dado entre todos a la música de la Semana Santa? Porque venimos de un momento en el cual la banda era una cosa residual, era un tambor de cola detrás de un trono Sí, es verdad. prácticamente Es lo que hemos vivido. en los años 70-80. Vivimos una época dorada en la cual, como bien dices, pues tuvo buena parte de culpa la banda de Fusionadas en cuanto a cornetas y tambores y otras muchas. Y después vivimos una etapa doradísima en la cual, pues, lo decía Poli en el vídeo, prácticamente hay gente que va a ver a la banda y le da un poco igual la imagen que hay ahí. A eso también se le junta la pandemia, en la cual desde este programa pues, hicimos un llamamiento a las diferentes bandas para conocer su situación, y muchas nos decían que no estaban bien. De hecho, algunas han desaparecido por motivos de esto. ¿Qué es lo que está motivando esa situación que tú acabas de retratar también? Pues mira, desde mi punto de vista hay que hacer una separación en el tema del problema de la pandemia, que es cierto, fue una crisis bastante importante porque hubo hermandades que se negaron a pagar el caché de las bandas cuando el trabajo ya estaba hecho, y claro, las pobres bandas tenían que pagar sastrería, tenían que pagar profesores, eso es cierto. Hubo otras hermandades, que no voy a decir nombre porque se me llena el corazón de orgullo de pensar en esas cofradías que no tenían tampoco de dónde rascar, pero pagaron el cacheo, pagaron el 50%, el 60%, simplemente para que la banda pudiera hacer frente a las obligaciones que ella había contraído. Pero es que ahora lo que yo veo ahora era un mal que venía también antes. Yo creo que es una falta de sensibilidad, una falta de humildad. Nos movemos mucho por apariencia, por querer ser lo que no somos. La música es algo que debe nacer del corazón, debe ser algo sencillo. Por mucho artificio que se emplee, debe ser algo sencillo. Y ahora estamos viviendo más con un móvil en las manos. Y vivimos a través de una pantalla, no vivimos la realidad. Nos quedamos con la foto, nos quedamos con el vídeo, nos quedamos con imágenes, pero no nos quedamos con el día a día. Y eso está trayendo a un tipo de persona que yo antes no quería, y lo digo sinceramente, yo antes no quería eso en mi banda. En los años 90, por ejemplo, yo estaba loco porque apareciera alguien por el parque para decir, ¿tú quieres aprender? Toma una corneta, te la doy. Ahora vienen. Pero el personal que viene, una llamada que tuve hace poco, era para decir, oye, mira, que yo te quiero ayudar, quiero ser el encargado de... ¿Perdona? Y ofertas así, de decir, no, es que yo aquí lo que quiero es personas que vienen a preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por la banda? ¿Qué puedo hacer por la hermandad? No que pueda hacer la hermandad por mí, suena muy Kennedy, pero es que es la verdad. No es que podemos hacer los demás, es tú que puedes sumar. Muchas veces incluso sumamos con el silencio. No digamos, mi banda tiene 150 y la tuya tiene 30. Yo quiero tú... No. Vamos a pararnos un poquito, porque luego es muy fácil borrar el tuit, sí, pero tú ya me has demostrado cómo eres como persona.
Y estoy viendo unas cosas para mí muy extrañas. Y espero que se reconduzca, porque los seres humanos creo que no somos así. No somos así, siempre hemos cometido errores y siempre nos podemos mover desde rencor, mover desde el orgullo, pero vamos a parar esto un poquito. Vamos a pararlo porque estamos hablando de que si lo que conmemoramos en Semana Santa es la condena a un inocente, ¿por qué nos estamos comportando como fariseos? Si formamos parte de colectivos que se llaman hermandades, ¿por qué somos tan cainitas? Entonces, esa es la reflexión que yo estoy teniendo ahora desde el día 11, que leí un comunicado de una banda diciendo que desaparecía y se iba por petenera, a todo lo que está pasando después para reconducirla, que es la historia que yo estoy viviendo ahora en primera persona junto con mis compañeros de los años 80 y de los años 90. Pues sí. Estás tocando la llaga, pero me temo que esta noche volverá a ser una noche agitada. Posiblemente estás diciendo cosas que nadie se atreva a decir, pero Exacto. que son la realidad de lo que se vive. Sí me he dado cuenta últimamente, bueno, algún día hablaremos o haremos otra mesa, una tertulia hablando de las contrataciones de las bandas, lo que hay detrás de las contrataciones, cómo De eso hay un te artículo que hizo... pisotean y te maltratan de todo tipo para quitar los contratos de una a otra. Y sobre todo el personal humano, lo que tú has dicho, de una banda a otra, mañana estoy aquí, paso estoy allí. Al final hay músicos que no saben ni dónde tocan, ¿vale? Sí, pero O sea, uno es el que llama a la puerta y otro es el que abre. Claro, Yo quiero exactamente. mirar a los ojos al que abre la puerta. Pero El que se va, se va. Sí he notado últimamente que había bandas que hace un año eran un boom y ahora veo, hablando musicalmente, ahora veo que no hay ese nivel, ha bajado muchísimo el nivel de muchas bandas y también veo, no sé, te lo pregunto a ti, veo que también hay un boom de las agrupaciones musicales. Hablando del boom de las agrupaciones musicales, yo creo que los compañeros de Málaga que se dedican a ese género dirán totalmente lo contrario, dirán que no. Pero yo creo que sí, que en Andalucía hay un renacer del concepto de agrupación musical. A mí es como todo, estas etiquetas a mí me pillan con el paso cambiado, porque es que claro, yo me hablan de agrupación musical y yo me acuerdo aquí de la banda de la Guardia Civil. La banda de la Guardia Civil era una banda de cornet y tambores, pero llevaba muchos pitos que no eran cornet y tambores. Y xilófono y... De hecho, la agrupación musical primigenia, en teoría, Claro, es la de Britaña, claro. la de Sevilla. Bueno, que claro, na- que si, nace si lo aquí. que nos cuentan es la versión que viene de cocinada desde fuera, pues sí, y yo puedo contarla de aquí, mi realidad es que era la banda de Natera, no te quiero Claro, decir, claro, porque era lo que yo vivía. Entonces es distinto. ¿Qué es lo que pasa? Que estos grupos instrumentales tienen unas sonoridades muy potentes y tienen una riqueza cromática que no tienen la banda primitiva de cornet y tambores. Durante muchos años, para mí, eran más ruidos que nueces, pum, 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 chiquipum, chimpum, y ahora ya cuando estamos estudiando música nos damos cuenta de las verdaderas posibilidades instrumentales, interpretativas, técnicas que tienen las agrupaciones. Están cambiando los repertorios, están cambiando la perspectiva, la forma de tocar está cambiando también, y estamos viendo un concepto nuevo. Un concepto nuevo en el que lo que hasta ahora la etiqueta se denomina agrupación musical tiene más preeminencia los instrumentos cromáticos, trompeta, trombones, etc. Y la corneta era un mero acompañamiento, y luego las bandas de cornet y tambores actuales, que se supone que la melodía principal la llevaba la corneta, y poco a poco eso se está diluyendo también. Entonces estamos ahí ahora mismo en un tipo de fusión que yo no sé quién es quién, ni qué es lo que toca. Arturo, ¿hay exceso de bandas? No, nunca. No, en el sentido, o sea, puede haber poquitas bandas, pero de calidad, a muchísimas bandas, pero después se van diluyendo, como tú bien has dicho, o pueden desaparecer. Yo no sé si tanto calidad o como idea de lo que quieres hacer con una banda. O sea, ¿para qué estás montando una banda? Exacto. Sí, es que yo no sé hasta qué punto se están creando bandas de nuevo cuño, porque yo no lo sé si se están haciendo bandas nuevas. Bandas que surjan ex novo. Una banda que venga, que yo pillo 3 de aquí, 4 de allí, para mí no tiene mérito Porque le ninguno. cambias el nombre. Porque es que esos son, vamos, es pan para hoy y hambre para mañana. La cuestión es la siguiente. Una banda es un colectivo. Yo siempre lo he dicho porque así lo aprendí de mis maestros. Como anda el capitán, así va el barco. Entonces, muchas veces no es la banda, es el equipo de dirección que tenga la banda. Si el equipo es bueno, la banda funciona. Si el equipo no es bueno, la banda se pierde. Eso es así. Y hay que saber también hacerse a un lado, lo que hablábamos antes, no un paso atrás, sino un paso dar el relevo.
Otra cosa es a ver quién coge el relevo, que no te venda la casa y los muebles y te quedes tú sin casa y sin muebles. Ya ves. Eso también puede pasar. Y entonces, en teoría, nunca habría exceso de banda. Cada una tendría su público y cada una tendría su sitio. Si actuamos con lealtad. Es decir, cada una va a tener unos contratos. Evidentemente, si tú, una banda de primer nivel no puede cobrar lo mismo que una banda de chavales que está empezando, el caché es distinto. Cuestión distinta es que una hermandad quiere tener lo bueno a un precio muy barato, o los típicos listos que te bajan el caché en un contrato para meterse ellos. Bueno, pues ya está, que en el pecado está la penitencia. Si hay un poquito de dinero, yo prefiero apostar por calidad. No desde el punto de vista de que vengan a verme la música y no al titular, sino de que yo tenga una garantía de que la procesión va a ir bien y voy a tener una tranquilidad y una estabilidad con el contrato de una banda. Por eso digo, de verdad, que para mí, de corazón, no sobran bandas. Lo que faltan son gente capacitada al frente de determinadas bandas. Bueno, pues esta noche estamos en océano, no en charco. Estamos dentro de un charco y entonces... Nos vamos a ir a otro directamente. Este sí es el de esta semana con José Miguel Ramírez. Estaba leyendo yo aquí hermandad y he llegado a su segunda definición, que voy a pasar a leer, porque dice: relación de afecto y solidaridad que existe entre un grupo de personas o pueblo. Relación de afecto o solidaridad es realmente una definición idílica de lo que debería ser una hermandad, ¿no? Tal y como nosotros la conocemos aquí en el mundo cofrade en Málaga. Pero qué triste es, porque no siempre es así. Hay veces que nos vemos en una vorágine del día a día en el que los intereses personales, los intereses del yo, ganan la partida a los intereses comunes, a esa solidaridad de una cofradía. Y no debería ser así, y menos cuando estamos en un ámbito cofrade con unos valores, se presupone, cristianos, ¿no? Qué triste cuando los egos y los intereses personales son los que mandan en una hermandad. Porque una hermandad está compuesta por muchos hermanos que aman de una forma diferente, se expresan, cada uno a su manera, como mejor sabe y puede, y siente la fe a su manera. Nadie es quien para imponer cómo se debe trabajar en una hermandad. Hay que dejar que los hermanos sumen a su manera. Y cuando imponemos o excluimos a hermanos, da igual por la razón que sea, razón X, quizá esa persona que está excluyendo es la que deba dar un paso hacia atrás, porque no está mirando por ese colectivo, por ese común. Todos nos equivocamos, pero como grupo, como equipo, como hermandad, lo solucionamos. Tenemos espacios para ello, tenemos los cabildos, tenemos las juntas de gobierno y tenemos las permanentes. Cuando la única solución de poder abordar una problemática en una cofradía es estar abocados a unas elecciones que separan, hemos fracasado todos, como hermandad. Pase lo que pase y tengamos el resultado que tengamos en esas elecciones, estamos dividiendo, estamos excluyendo. Qué pena y qué triste, porque se supone que estamos aquí por lo mismo, ¿no? Porque a todos nos mueve un sentimiento común, que es esa fe que tenemos hacia nuestros sagrados titulares. Y si estamos aquí por ellos, ¿por qué les hacemos esto? Que tengan que ver cómo su hermandad se rompe. Es muy injusto.
para esos hermanos de base también que sienten que esa parte de refugio, que es la casa hermandad, ya no lo es tanto y es un lugar inhóspito. Porque todos los hermanos llegan a la casa hermandad con una mochila diariamente. A veces pesa más, a veces pesa menos, a veces llevadera. Pero bueno, la dejamos a un lado para trabajar, para sumar y para construir. Y si algún hermano algún día no puede apartarla, ahí estamos para darle esas palabras de ánimo, ese abrazo o una simple conversación en la que pueda desahogarse. A lo mejor en ese acto no vemos cómo esa misma noche la candelería está limpia, el archivo está ordenado, están registradas todas las entradas y todas las salidas en la secretaría. No, a lo mejor no tenemos que encender ordenadores, pero en ese abrazo está la unión que le da sentido a estas cofradías, a nuestras cofradías y a nuestra Semana Santa. Porque si tenemos lo que tenemos hoy en día es porque se ha trabajado en equipo, como hermandad, dejando los individualismos. Qué pena que exista esto y que siga ocurriendo, pero en nosotros está el corregirlo y el aprender de nuestros propios errores, porque estoy seguro y estoy convencido que si miramos a nuestros sagrados titulares nos van a decir cómo tenemos que seguir actuando todos juntos y no fracasar por estar pensando en el yo. Es muy fácil y es muy sencillo. Mientras pongamos corazón, todo esto funciona y la máquina va a seguir funcionando. Así que entremos a la casa hermandad con una sonrisa. Si algún día no podemos, habrá algún hermano dispuesto a tendernos la mano. Construyamos todos juntos, como se ha hecho hasta ahora. Y es que siempre hay motivos para sonreír, porque cada vez que entramos a la casa hermandad queda un día menos para que las puertas de la casa hermandad de calle Parra se abran. Y eso significa que será Domingo de Ramos. Así que vámonos todos a la casa hermandad a trabajar, que a mí me esperan allí, todos juntos, y disfrutemos, querámonos más y unámonos más, que estamos para eso. Y cojamos nuestra mochila, que entre todos pesa un poquito menos. Así que no nos metamos en charco que no nos corresponda. Un abrazo, hermanos, y nos vemos. A la casa hermandad. Pues si en realidad todo el bloque se ha convertido en un inmenso charco, pero estamos agradecidos a todos aquellos que opinan y opinan desde el respeto. Ahí lo dejo. Desde el respeto siempre se puede opinar porque realmente no estás insultando a nadie, estás diciendo tu opinión. No, que se puede hablar de absolutamente todo. Claro. Eso de hay temas de los que no se habla, pero en otra época. ¿Qué te queda en el tintero? Nada, daros las gracias por traerme, digo. Ya hasta el año que viene no vuelvo. Bueno, no, a lo mejor viene más veces. Viene más veces. ¿No te queda un rayito de... ¿No ves por ahí un rayito de que esto se enderece de alguna manera? Sí, claro, con sencillez y con humildad. Es la única manera que salgamos adelante. Vamos a dejarnos de apariencia y vamos a actuar más con hondura. ¿El futuro de la música en Málaga? El futuro va a ser bueno si nos dejamos guiar por sentimientos, no por enemistades, o es que no sé cómo llamarlo, por intereses. Por intereses. Porque el futuro siempre se siembra en el presente. Y yo recuerdo esta Málaga de eso, de bandas de chaveas, ¿no? Desde la banda de Miraflores a cuando yo estaba en la banda de Rico éramos niños que teníamos ilusión, solamente queríamos salir en Semana Santa. Ahora mismo estamos tan saturados que yo ya no sé qué es lo que queremos. Entonces, tal vez lo que debemos preguntarnos es qué queremos. Y a partir de ahí a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que esa reflexión no solamente es aplicable a las bandas, sino en general a la Semana Santa. A las cofradías también, porque viendo un poco cómo está el panorama en general, no sé, me surgen muchas dudas sobre muchas cosas. Y mira que estamos en una etapa dulce, se supone. Sí, claro, lo que pasa es que yo sinceramente, yo te cuento la realidad es de que la veo yo. Y yo ni veo televisión, de verdad no veo televisión, ni sigo redes sociales. Es lo que me encuentro por la calle cuando voy andando. Pues caballeros, se nos acaba el tiempo. Señor Marmolejo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Miguel Alfonso, muchísimas gracias. Señor Moraleda. Que hay un documental de Escames por ahí que estamos esperando que salga. Muchas gracias. Arturo, ánimo. Ánimo, gracias.
Y a todos ustedes les emplazamos la semana que viene aquí en el miércoles de guión. Sean felices y sean hermanos. Buenas noches. Adiós.